Los vecinos de la vasta llanura de Dakota miraban con escepticismo y diversión a aquel hombre que vivía al borde del río, donde la tierra era más dura y el viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar todo a su paso. Su nombre era Samuel Harper, un granjero que había heredado la tierra de su padre y que, desde muy joven, había aprendido a leer los cambios del clima, a sentir los secretos de la tierra bajo sus pies y a comprender que la paciencia y la previsión eran más valiosas que cualquier herramienta o fuerza bruta. Samuel no era un hombre común, su mente funcionaba de una manera diferente. Mientras otros soñaban con fiestas o rumores de la ciudad, él soñaba con sistemas de drenaje, con métodos para almacenar el heno sin que se humedeciera, con maneras de proteger a su rebaño del frío mortal que llegaba sin aviso. Pero los vecinos no veían al hombre, veían lo que consideraban rarezas y excentricidades. Durante años se habían reunido frente a sus propias casas, sus manos ocupadas en tareas que consideraban urgentes, y observaban a Samuel cavando zanjas, construyendo cercas dobles y midiendo cuidadosamente la tierra. Murmuraban entre ellos, burlándose de su obsesión con la seguridad del ganado. Ahí va otra vez, midiendo el suelo como si fuera un tesoro escondido, decían unos. Se va a pasar el verano entero ahí abajo, y ni un solo grano de trigo va a sembrar, comentaban otros. Le decían el topo humano y reían, imaginando que Samuel estaba perdiendo su tiempo mientras el mundo seguía su curso natural, con las estaciones dictando la vida de cada granja sin necesidad de proyectos complicados. Samuel, sin embargo, nunca prestó atención a los murmullos ni a las risas. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba detrás del horizonte, él ya estaba en el exterior, con sus botas empapadas de rocío y sus manos endurecidas por años de trabajo. Caminaba hacia el sótano de su cabaña, donde un proyecto silencioso y secreto esperaba, y comenzaba a cavar. Cada pala de tierra removida era un paso hacia algo que él comprendía, pero que los demás jamás podrían imaginar, un túnel que conectaría su sótano con el granero, un pasadizo seguro que permitiría que el ganado sobreviviera incluso en los inviernos más despiadados. Mientras cavaba, sentía cada vibración de la tierra, escuchaba los crujidos de la madera y la piedra, y ajustaba cada movimiento con precisión, como si estuviera tocando un instrumento musical complejo. El verano avanzaba con un calor implacable y el viento que azotaba la llanura no disminuía su ímpetu. Los vecinos seguían burlándose, algunos incluso apostando pequeñas sumas para ver cuánto tiempo tardaría Samuel en abandonar su locura. Sin embargo, él continuaba, ignorando los chismes, los gestos de incredulidad y las palabras hirientes. En su mente, cada esfuerzo tenía un propósito, cada gota de sudor era una inversión en la vida de su rebaño. No buscaba reconocimiento ni aplausos, su motivación era simple y profunda. La vida de sus animales dependía de su previsión y de su capacidad de actuar antes de que la naturaleza mostrara su lado más cruel. Mientras los demás granjeros pasaban el verano atendiendo sus cultivos y cortando el heno bajo el sol abrasador, Samuel se sumergía en la tierra, removiendo raíces, piedras y barro, creando un camino subterráneo que nadie podía ver, ni siquiera imaginar. Sus manos se llenaban de ampollas, sus brazos se tensaban, y la espalda comenzaba a doler con la intensidad de cada jornada, pero no había descanso ni queja. Había algo en el silencio del túnel que le daba paz, la sensación de estar construyendo un refugio, no solo para su ganado, sino para todo lo que él entendía como esencial para la supervivencia. En las noches, cuando regresaba a su cabaña, se sentaba junto a la chimenea con un trozo de pan y un poco de agua, pensando en el mundo exterior, en los vecinos que lo miraban con incredulidad y en la tormenta que sabía que algún día llegaría. Una tormenta que los haría pagar por su arrogancia y que pondría a prueba todo aquello que él había construido en secreto. Los murmullos, las risas y los apodos de topo humano quedarían en el olvido cuando la naturaleza mostrara su verdadero rostro, y Samuel sabía, con la certeza de quien ha aprendido de la tierra y del tiempo, que su labor silenciosa sería la diferencia entre la vida y la muerte en un invierno que prometía ser despiadado. La decisión de Samuel de cavar un túnel no fue impulsiva ni fruto de la locura, como sus vecinos gustaban de pensar. Era el resultado de años de observación, de cálculos silenciosos y de una intuición que pocos comprendían. Sabía que los inviernos en Dakota podían ser crueles, que la nieve podía caer sin piedad, y que las ventiscas podían encerrar a un hombre y su ganado sin posibilidad de escape. Cada historia que escuchaba sobre animales congelados, sobre granjas enteras destruidas por el frío extremo, se grababa en su memoria como advertencia. No quería ser uno más en esa lista. No estaba dispuesto a arriesgar lo que había construido con esfuerzo durante toda su vida. El túnel sería su solución, un pasadizo seguro entre su sótano y el granero,
un camino que permitiría alimentar y cuidar a su ganado aunque la tormenta lo encerrara todo. La idea parecía descabellada para los demás, pero Samuel la veía con claridad. Empezó por medir la distancia exacta entre su cabaña y el granero. Calculó el ángulo de inclinación, la profundidad necesaria para que el túnel no colapsara, y la ventilación suficiente para que pudiera trabajar dentro de él sin riesgo. Cada noche, a la luz de una vela, dibujaba planos simples en pedazos de papel desgastados, anotando cada detalle, desde la resistencia de la tierra hasta los puntos donde colocar refuerzos de madera. Los materiales no eran fáciles de conseguir. Samuel recolectó madera vieja, tablones resistentes que había guardado de construcciones pasadas, y piedras sueltas de la orilla del río. Cada elemento sería crucial para mantener el túnel estable. Sus vecinos lo observaban desde la distancia, curiosos, pero sin entender. ¿Qué sentido tiene cavar todo eso?, decían. Va a perder un verano entero y no va a rendir nada. Algunos incluso comentaban que estaba perdiendo la razón, que la obsesión por el ganado lo estaba volviendo un hombre solitario y excéntrico. Sin embargo, nadie podía prever la tormenta que se acercaba y que pondría a prueba cada uno de esos cálculos. El trabajo comenzó con calma, removiendo pequeñas cantidades de tierra cada día, ajustando cada paso. Samuel se adentraba en la tierra con una determinación silenciosa, escuchando los crujidos del suelo, anticipando cualquier signo de debilidad. La paciencia se convirtió en su aliada. Cada hora de esfuerzo era un paso más hacia la seguridad de su rebaño. Incluso las piedras más resistentes, los troncos más duros, eran enfrentados con una persistencia que rayaba en la obsesión, pero para Samuel no era obsesión, era supervivencia. Durante las primeras semanas, los vecinos continuaron burlándose. Algunos pasaban en sus carruajes, asomándose por encima de las vallas, y gritaban burlas que se perdían entre el viento de la llanura. Mira al topo humano, va a acabar hasta China y aún así no le alcanzará para alimentar sus vacas. Samuel no respondía. Sus palabras eran para sí mismo, sus pensamientos giraban alrededor del túnel y de cómo mantener su rebaño a salvo cuando el invierno golpeara con fuerza. Había algo casi sagrado en ese silencio entre la tierra removida y el esfuerzo constante, cada grito de burla se diluía entre la determinación que lo impulsaba. A medida que el túnel tomaba forma, Samuel comenzó a imaginar cómo funcionaría todo en caso de tormenta. Visualizaba el recorrido subterráneo, cada giro y cada tramo reforzado, y cómo podría llevar alimento y agua a los animales sin exponerse al frío mortal. La idea de un granero cálido, protegido del viento y la nieve, se volvió más real con cada día de trabajo. Comenzó a instalar pequeñas luces de aceite y a reforzar los muros con tablones cuidadosamente colocados, asegurando que ni la presión de la tierra ni la humedad pudieran derrumbar su obra. Pero no todo era físico, la parte más difícil era mantener la paciencia. Había días en que el calor del verano parecía desmoralizarlo, días en que la tierra se endurecía más de lo esperado y cada palada removida costaba un esfuerzo que parecía desproporcionado. Sin embargo, Samuel encontraba fuerza en su propósito. Recordaba cada invierno cruel que había enfrentado en su juventud, cada historia de vecinos que habían perdido todo, y se repetía mentalmente, esto no es locura, esto es vida. Esto es lo que separa a los que sobreviven de los que sucumben. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Samuel cavaba con disciplina, midiendo cada paso, asegurando cada pared del túnel, mientras su sombra se alargaba al final del día entre la tierra removida. Cada movimiento era medido, cada esfuerzo estaba alineado con un único objetivo, garantizar que su rebaño sobreviviera a lo que los demás ni siquiera podían imaginar. Y aunque los vecinos continuaban riéndose, Samuel sabía que la tormenta que ellos ignoraban estaba en camino, y que su obra silenciosa pronto demostraría que la previsión y la determinación valen más que cualquier burla o desprecio. El verano avanzaba con un calor implacable que parecía derretir la llanura misma. La luz del sol se reflejaba en la tierra seca y en los arbustos dorados, haciendo que cada palada de tierra removida por Samuel se sintiera más pesada, más ardua. Sus manos, endurecidas y agrietadas por los años de trabajo en el campo, comenzaban a mostrar signos de fatiga, pero la visión de su túnel, cada vez más profundo y firme, le daba fuerza para seguir. Mientras los demás granjeros dedicaban sus días a cortar heno, cuidar el cultivo y atender a sus propios animales, Samuel se sumergía en la tierra, concentrado, como si el mundo exterior desapareciera y solo existiera él y su túnel. Cada jornada comenzaba antes del amanecer. Caminaba hacia el sótano de su cabaña con la pala en mano y un pequeño farol que iluminaba apenas los contornos del túnel en formación. La tierra era implacable,
raíces que resistían ser removidas, piedras que parecían incrustadas en la tierra con la fuerza del tiempo, y a veces trozos de barro húmedo que se adherían a sus botas y vestimenta. Pero Samuel no se detenía, cada obstáculo era un desafío, cada resistencia de la tierra una prueba de su determinación. Mientras cavaba, su mente trabajaba más rápido que sus manos, calculando cómo reforzar los tramos más débiles y cómo mantener la ventilación para no quedar atrapado por el calor o el polvo. Había días en que la soledad pesaba más que la tierra. Los vecinos seguían burlándose, algunos incluso pasando en sus carros o carruajes solo para mirar y reírse de lo que consideraban una locura interminable. Samuel los escuchaba, pero no les respondía. Las palabras no tenían poder sobre él, lo que importaba era la seguridad de su rebaño y la certeza de que cada palada removida, cada tablón colocado, cada cálculo hecho en silencio, era un paso hacia la vida en lugar de la muerte. A veces, mientras se secaba el sudor de la frente y respiraba profundamente, recordaba historias de inviernos pasados, animales congelados, granjas enteras devastadas por la nieve y la desesperación. Esas memorias eran su combustible. El trabajo físico era agotador. Sus músculos doloridos clamaban por descanso, pero él encontraba maneras de seguir, ajustaba la postura, respiraba lentamente, y continuaba. Cada movimiento era un ritual, una coreografía silenciosa entre la fuerza de su cuerpo y la dureza de la tierra. A veces, pequeños derrumbes dentro del túnel lo obligaban a reconstruir secciones enteras, a reforzar los muros y a pensar en nuevos sistemas de soporte. Era un trabajo interminable, un esfuerzo que muchos considerarían imposible, pero para Samuel era simplemente la realidad de la vida que había elegido proteger. El verano también traía tormentas de calor y viento. El aire seco hacía que cada inhalación se sintiera áspera, y la exposición constante al sol castigaba su piel y su energía. Sin embargo, Samuel encontraba momentos de calma mientras trabajaba. Escuchaba los sonidos de la llanura, el canto lejano de un cuervo, el murmullo del río, el crujido de los árboles bajo el viento. Todo ello lo conectaba con la tierra y reforzaba su paciencia. Cada día, mientras el túnel se alargaba, se acercaba más a su objetivo, un refugio seguro para su ganado, un lugar donde podría enfrentar cualquier invierno sin temor. Poco a poco, los primeros resultados de su trabajo comenzaron a hacerse visibles. La estructura del túnel se mantenía firme, la madera que había colocado resistía la presión de la tierra y cada tramo reforzado le daba una sensación de logro silencioso. Sabía que aún faltaba mucho por hacer, pero cada jornada completada era un recordatorio de que su esfuerzo no era en vano. La soledad y el calor extremo no lograban quebrar su espíritu, al contrario, lo fortalecían, preparándolo para la prueba más grande que se avecinaba, la tormenta que ninguno de los vecinos esperaba, y que pronto demostraría que la paciencia, la visión y el trabajo constante pueden salvar lo que parece imposible de proteger. Mientras los días se convertían en semanas y el túnel se extendía cada vez más hacia el granero, Samuel sentía un orgullo silencioso. No buscaba reconocimiento, ni elogios, su satisfacción era interna, un conocimiento profundo de que estaba construyendo algo que trascendería las burlas y los comentarios maliciosos. Cada palada de tierra, cada tablón colocado y cada cálculo hecho a mano era una inversión en la vida de su rebaño. Y aunque los vecinos seguían riéndose y susurrando sobre su locura, Samuel sabía que estaba creando algo que ningún invierno, ninguna tormenta y ninguna broma podría destruir. A medida que el verano comenzaba a ceder, Samuel percibía cambios en la llanura que otros ignoraban. El aire empezaba a enfriarse antes de tiempo, y los cielos mostraban un gris más denso que nunca. Los pájaros migratorios se movían en bandadas extrañas, y un silencio inquietante cubría los campos al amanecer. Samuel sabía que algo estaba por venir. Había estudiado los patrones del clima desde niño, podía sentir la llegada de una tormenta que no sería como las demás. No era miedo lo que lo impulsaba, sino la certeza de que debía estar preparado. Cada herramienta, cada tablón, cada tramo del túnel debía estar perfecto antes de que la naturaleza mostrara su furia. Los vecinos continuaban con sus vidas, ignorando las señales que la llanura les ofrecía. Se reían de Samuel mientras él reforzaba su túnel y revisaba los suministros de heno y agua. ¿Todavía cavando ese pasadizo?, preguntaba uno, con una sonrisa burlona. «Vas a gastar más energía en excavar que en cuidar a tus vacas», decía otro, sin imaginar que esas mismas vacas dependerían de cada hora de esfuerzo silencioso de Samuel cuando la tormenta los encerrara a todos. Ellos no podían ver más allá del día a día, no entendían que la previsión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Samuel pasó los días finales del verano ajustando los últimos detalles del túnel.
Instaló refuerzos de madera en los tramos más frágiles, dejó pequeñas cámaras de ventilación y aseguraba que cada paso hacia el granero fuera seguro y transitable. Su rutina no cambiaba. Antes del amanecer se adentraba en la tierra, palada tras palada, y regresaba al final del día con las manos llenas de barro y la espalda dolorida, pero con la mente tranquila. Sabía que estaba construyendo algo más grande que él, algo que ningún comentario de burla podría destruir. El primer indicio de la tormenta llegó en forma de viento helado que atravesaba los campos y doblaba los arbustos secos. Samuel lo recibió con calma, ajustando los tablones y revisando que el túnel resistiera la presión de la tierra. Los vecinos comenzaron a notar la diferencia, pero aún no tomaban en serio la situación. Algunos cerraban las ventanas y cubrían sus animales, otros simplemente continuaban con sus labores, confiados en que nada fuera de lo normal sucedería. Pero Samuel sabía que el invierno de 1888 no sería indulgente, esa tormenta prometía arrasar con todo lo que no estuviera preparado para resistirla. Cada noche, mientras la oscuridad cubría la llanura y el viento hacía crujir las ramas de los árboles, Samuel repasaba mentalmente cada tramo del túnel, cada refuerzo, cada provisión. Imaginaba la tormenta llegando y la nieve cubriendo todo, y sentía una mezcla de anticipación y tranquilidad. Sabía que su rebaño estaría seguro, que su trabajo tendría un propósito tangible, mientras los demás se enfrentaban a la incertidumbre sin ninguna protección. La previsión que él había considerado una obsesión se transformaba ahora en una ventaja que pronto marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, los vecinos empezaban a sentir los primeros efectos del clima extremo. Los cultivos se marchitaban, las temperaturas bajaban más rápido de lo habitual y la preocupación comenzaba a aparecer en sus rostros. Sin embargo, seguían sin comprender la magnitud de la tormenta que se aproximaba. Samuel, desde su cabaña, observaba cómo el cielo se volvía más gris, cómo los primeros copos de nieve llegaban a la tierra seca y cómo la presión de la naturaleza se hacía sentir con fuerza. Él no se apresuraba ni se alarmaba, cada acción tomada durante el verano lo preparaba para este momento, y sabía que nada podría detener el trabajo que había realizado en silencio durante meses. El túnel ya estaba casi completo, el granero preparado, y Samuel revisaba constantemente que cada tramo fuera seguro. Aun cuando la llanura comenzaba a cubrirse de un manto blanco, él seguía con calma su rutina, alimentando a los animales, revisando provisiones y asegurándose de que todo estuviera listo para la llegada de la tormenta. Los vecinos, por su parte, aún no podían imaginar lo que estaba a punto de suceder, el invierno más cruel que habían visto, capaz de acabar con la vida de sus animales y mostrar la verdadera magnitud de la previsión de Samuel. La tensión crecía silenciosa en la llanura. Samuel, el hombre que todos consideraban un excéntrico, estaba a punto de demostrar que su trabajo silencioso, su paciencia y su determinación podían vencer incluso la fuerza más implacable de la naturaleza. La tormenta de 1888 estaba a la vuelta de la esquina, y nada volvería a ser igual en la vida de los vecinos ni en la historia de aquel granjero que se atrevió a cavar un túnel para salvar a su rebaño. La tormenta finalmente llegó, como un enemigo silencioso que no perdona a nadie. Los cielos se oscurecieron por completo, y la llanura quedó envuelta en un manto de nieve que caía con una violencia inusitada. El viento aullaba entre los árboles y levantaba remolinos de polvo blanco que cegaban la vista, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Las temperaturas descendieron a niveles extremosos. La sensación térmica alcanzaba los -51 grados centígrados, un frío capaz de congelar la carne al contacto y de entumecer los huesos en minutos. Los animales de los vecinos, expuestos al viento y la nieve sin refugio adecuado, comenzaron a tambalearse, incapaces de encontrar un respiro. Muchos se derrumbaban, muertos de hambre y congelamiento, mientras los granjeros miraban impotentes desde sus ventanales, sin poder hacer nada. Samuel, en cambio, caminaba con paso firme hacia el túnel. El frío cortaba la piel como cuchillas, pero él lo soportaba con una mezcla de determinación y experiencia. Sabía que cada segundo contaba, que cada palada de heno y cada cubeta de agua que llevara a su rebaño podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los vecinos lo miraban desde la distancia, atónitos, viendo cómo aquel hombre que consideraban un loco caminaba sin abrigo suficiente, con la camisa empapada de sudor y el aliento convertido en vapor ante el aire helado. No podían comprender cómo sobrevivía a la tormenta, pero cada gesto de Samuel era una lección silenciosa de previsión y coraje. El túnel, fruto de meses de esfuerzo, se convirtió en la arteria vital de su granja. Samuel lo recorrió de principio a fin, llevando alimento y agua, asegurándose de que cada animal estuviera protegido.
Su granero, reforzado con tablas, piedras y su trabajo constante, era un oasis cálido en medio de un mundo congelado. Los animales parecían reconocer la seguridad que representaba ese espacio, sus ojos brillaban mientras masticaban el heno y bebían agua fresca. Samuel no se detenía, revisaba que las paredes del túnel resistieran la presión de la nieve acumulada y que cada tramo estuviera limpio de obstáculos. Sabía que un solo fallo podía costarle la vida a sus animales, pero la preparación silenciosa de todo el verano lo mantenía un paso adelante. Mientras tanto, los vecinos enfrentaban pérdidas devastadoras. Los animales que habían dejado en el exterior, sin refugio ni comida suficiente, caían uno tras otro. Algunos intentaban arrastrar a los suyos hacia cobertizos improvisados, pero la nieve y el viento no les daban tregua. Cada intento fallido aumentaba la desesperación, y las burlas del pasado se convertían en un recuerdo amargo que nadie podía olvidar. Samuel, por su parte, seguía concentrado en su rebaño. No había tiempo para orgullo ni satisfacción, la tormenta era implacable y el trabajo aún debía continuar. La magnitud de la tormenta de 1888 era tal que el sonido del viento se mezclaba con los lamentos de los animales y los gritos de algunos vecinos. La nieve se acumulaba a tal velocidad que incluso las estructuras más sólidas comenzaban a mostrar signos de presión. Pero el túnel de Samuel resistía. Cada refuerzo, cada detalle que había cuidado durante meses, demostraba su valor. Mientras caminaba dentro de la oscuridad del pasadizo, llevando alimento y agua, se sentía más conectado con su tierra y con su rebaño que nunca. Cada paso era una victoria silenciosa frente al poder de la naturaleza. El frío extremo hacía que incluso el aliento humano se congelara al contacto con el aire. Samuel, sin embargo, no se detenía. Su experiencia y preparación le permitían moverse con seguridad, mientras los demás observaban desde la distancia, incapaces de proteger a sus propios animales. En la mente de Samuel, cada minuto era una batalla ganada contra el tiempo y el frío. Cada animal alimentado, cada cubeta de agua entregada, representaba no solo supervivencia, sino la recompensa tangible de un verano entero de esfuerzo que los vecinos habían desestimado y ridiculizado. Al tercer día de la tormenta, los efectos eran devastadores. La mayoría de los vecinos habían perdido gran parte de su ganado, sus estructuras mostraban signos de colapso bajo la presión de la nieve acumulada. Samuel, en cambio, recorría su túnel con calma, asegurándose de que cada animal estuviera bien, que el granero se mantuviera cálido y que los suministros alcanzaran hasta el final de la tormenta. La previsión, la paciencia y la determinación, que habían sido motivo de burla durante todo el verano, se convertían ahora en la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras la tormenta rugía sin piedad, Samuel comprendió que todo su esfuerzo silencioso tenía un propósito mayor que él mismo. Había transformado lo que otros consideraban locura en una obra de supervivencia, una estrategia que no solo salvaba a sus animales, sino que demostraba que la previsión y la disciplina podían superar incluso los inviernos más mortales. En medio del caos blanco y el viento cortante, Samuel avanzaba sin miedo, consciente de que su verano de trabajo se convertiría en la historia que sus vecinos recordarían, aunque fuera demasiado tarde para ellos. El corazón de la tormenta rugía con fuerza sobre la llanura, y Samuel se movía con precisión casi mecánica dentro del túnel que había cavado durante todo el verano. La nieve caía en capas gruesas, cubriendo los campos y las casas de los vecinos, mientras el viento aullaba como un animal salvaje. Afuera, el frío era insoportable, un enemigo invisible que podía paralizar la vida en minutos. Pero dentro del túnel, protegido por la tierra y la madera reforzada, Samuel se sentía dueño de su destino. Cada paso que daba hacia el granero era una batalla ganada, una manifestación de la paciencia y previsión que lo habían guiado durante meses. El túnel se había convertido en una arteria vital, un conducto seguro entre el sótano y el granero, que ahora parecía un refugio cálido y seguro en medio de la furia blanca de la tormenta. Samuel transportaba cubetas de agua, montones de heno y pequeños contenedores de alimento concentrado, asegurándose de que cada animal recibiera la atención necesaria. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y barro, pero su mente estaba tranquila. No había lugar para el pánico, cada acción estaba calculada, cada movimiento medido, porque comprendía que la más mínima distracción podía costarle la vida a su rebaño. Mientras avanzaba, podía escuchar los débiles lamentos de los animales a través del granero. Sus vacas, caballos y ovejas, aunque asustadas por la tormenta, se movían con calma dentro del espacio protegido. Samuel hablaba con ellos en voz baja, acariciando sus lomos y asegurándose de que cada uno recibiera alimento y agua.
La sensación de conexión con su rebaño era profunda, casi espiritual. Cada animal que alimentaba y cuidaba representaba la culminación de un verano entero de esfuerzo, una prueba de que la perseverancia y la visión podían desafiar incluso la furia de la naturaleza. Los vecinos, por su parte, observaban desde la distancia, incapaces de acercarse por el viento cortante y la nieve que les impedía avanzar. Algunos se habían quedado atrapados en sus propias casas, viendo impotentes cómo sus animales caían uno tras otro por hambre y frío. Otros habían intentado moverlos a cobertizos improvisados, pero la nieve los había detenido. Cada fracaso aumentaba la desesperación y la incredulidad. ¿Cómo podía un solo hombre, con un túnel que todos habían ridiculizado, mantener a su rebaño con vida mientras ellos perdían todo? Samuel, mientras tanto, continuaba trabajando con calma, como si la tormenta fuera simplemente un obstáculo más a superar. El interior del túnel ofrecía un contraste casi milagroso. Afuera, el mundo era un caos blanco, una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Adentro, el aire era más cálido, la tierra amortiguaba el viento y el granero se mantenía estable gracias a los refuerzos que Samuel había colocado. Cada cubeta de agua entregada, cada ración de heno colocada frente a los animales, era un recordatorio de que la previsión y el trabajo silencioso podían vencer lo que parecía imposible. Samuel sentía una satisfacción silenciosa, pero no había tiempo para celebraciones. La tormenta continuaba, y debía asegurarse de que cada animal estuviera completamente protegido hasta el último momento. Los días se mezclaban en un ritmo constante de esfuerzo y vigilancia. Samuel recorría el túnel una y otra vez, verificando cada tramo, reforzando las paredes donde la presión de la nieve era más fuerte, asegurándose de que el suministro de alimento alcanzara hasta el final de la tormenta. Su resistencia física era extraordinaria, pero también lo era su determinación. La fatiga nunca lo debilitaba, cada paso era un acto de amor y responsabilidad hacia su rebaño. Podía sentir la incredulidad y la desesperación de los vecinos, pero eso no le importaba. Su prioridad era proteger lo que estaba bajo su cuidado, y lo estaba haciendo con excelencia y precisión. Mientras la tormenta alcanzaba su punto máximo, Samuel se dio cuenta de algo que nadie más podía ver: su labor silenciosa, que durante meses había sido motivo de burlas, ahora lo convertía en un héroe invisible, alguien que, gracias a su visión y esfuerzo, había logrado lo que parecía imposible. Cada animal vivo era un testimonio de su capacidad de prever, de su disciplina y de su amor por la tierra y los seres que la habitaban. Afuera, la tormenta podía destruirlo todo, pero dentro del túnel y el granero, la vida persistía gracias a él. Samuel sabía que cuando la tormenta finalmente cediera, su rebaño estaría a salvo, y los vecinos, los mismos que se habían burlado de él, enfrentarían la cruda realidad de su negligencia y falta de previsión. La fuerza de la naturaleza había mostrado su lado más cruel, y Samuel había demostrado que la paciencia, la disciplina y el trabajo constante eran más poderosos que cualquier viento, nieve o burla humana. Dentro del túnel, mientras el viento rugía afuera y los animales se alimentaban tranquilamente, Samuel respiró profundo y se permitió un breve momento de satisfacción silenciosa. Había ganado la primera batalla, la más importante, contra la tormenta de 1888. La tormenta de 1888 había alcanzado su máxima intensidad, cubriendo la llanura con un manto blanco tan espeso que apenas se distinguían los límites de los campos y las cercas. Afuera, los vientos aullaban como bestias furiosas y la nieve caía sin tregua, enterrando graneros, establos y casas bajo capas que parecían infinitas. Los vecinos, que durante todo el verano se habían burlado de Samuel y su túnel, ahora enfrentaban la cruel realidad. La mayoría de sus animales no habían resistido. Vacas, ovejas y caballos yacían inmóviles entre la nieve, víctimas del hambre, el frío y la exposición constante. Sus gritos de desesperación y los lamentos del viento se mezclaban, creando un escenario desolador que ningún corazón podía ignorar. Samuel recorría una vez más su túnel, cubeta en mano, llevando alimento y agua a su rebaño. Cada paso estaba calculado, cada gesto lleno de cuidado y precisión. Sus animales, aunque asustados por la tormenta, se movían con calma en el refugio que él había construido con tanto esfuerzo. La diferencia entre la vida y la muerte era palpable, y él lo sabía. Cada animal vivo era el resultado de meses de trabajo silencioso, de planificación meticulosa y de una determinación que había ignorado las burlas y comentarios de los vecinos. En el interior del túnel, la tierra y la madera amortiguaban el viento y la nieve, creando un pequeño mundo donde la vida persistía frente a la adversidad más extrema. Los vecinos, mientras tanto, estaban en estado de shock.
Algunos intentaban rescatar lo que quedaba de sus rebaños, pero la nieve los detenía, la desesperación los bloqueaba y la impotencia los llenaba de angustia. Habían subestimado la fuerza de la tormenta y, más importante, habían ignorado la previsión de Samuel. Cada pérdida era un recordatorio cruel de que la planificación y la paciencia valen más que la fuerza bruta o la improvisación. Muchos se preguntaban cómo un solo hombre, trabajando silenciosamente durante todo un verano, podía mantener a sus animales con vida mientras ellos perdían todo. El granero de Samuel se convirtió en un refugio casi legendario. Sus paredes reforzadas resistían la presión de la nieve acumulada, y el túnel funcionaba como una arteria vital que conectaba el mundo exterior con la seguridad del interior. Samuel recorría el pasadizo con calma, revisando que cada animal estuviera alimentado, hidratado y protegido. Su trabajo no era heroísmo en busca de reconocimiento, era supervivencia pura, un acto de responsabilidad y amor hacia quienes dependían de él. Cada cubeta de agua entregada, cada ración de heno colocada, era una prueba de que la preparación silenciosa puede vencer incluso los desafíos más extremos. Mientras la tormenta continuaba, Samuel reflexionaba sobre la incredulidad de los vecinos. Aquellos que lo habían llamado topo humano y se habían burlado de su proyecto ahora enfrentaban la cruda realidad. La preparación y la paciencia habían salvado vidas. Sus pérdidas eran enormes, y el contraste con su éxito era imposible de ignorar. Samuel no sentía orgullo por humillar a los demás, sentía satisfacción silenciosa por haber cumplido con su deber y por haber demostrado, a través de la acción, que la previsión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que los días pasaban, el viento seguía soplando, la nieve continuaba cayendo, y la llanura parecía un territorio inhabitable. Sin embargo, dentro del túnel y el granero de Samuel, la vida persistía. Cada animal que miraba, cada res que alimentaba, reforzaba su convicción de que había hecho lo correcto. La tormenta no había podido derrotarlo, porque su preparación y disciplina habían sido su escudo más fuerte. Lo que para los vecinos era locura, para Samuel era supervivencia, y ahora quedaba evidente ante la devastación que lo rodeaba. Cuando finalmente, tras días interminables, la tormenta comenzó a ceder, Samuel contempló el resultado de su esfuerzo. Su rebaño estaba completo y saludable, protegido del frío extremo y de la muerte que había arrasado con los animales de sus vecinos. La diferencia era evidente, brutal y silenciosa. Los meses de trabajo, las paladas de tierra removidas, los refuerzos instalados con paciencia, habían hecho la diferencia entre la vida y la muerte. La tormenta había puesto a prueba a todos, y Samuel había demostrado que la previsión, la disciplina y el amor por lo que uno cuida son más poderosos que cualquier viento, nieve o burla humana. Mientras los vecinos enfrentaban las consecuencias de su descuido, Samuel se permitió un instante de tranquilidad. No había celebrado, no había alardeado, simplemente se aseguró de que todos los animales estuvieran bien y que el túnel permaneciera seguro. Había cumplido su misión, y en ese silencio, rodeado por la nieve y el viento, comprendió la magnitud de lo que había logrado. Su verano de esfuerzo y paciencia había salvado vidas, y su historia se convertiría en un ejemplo silencioso de previsión, coraje y determinación frente a la adversidad más extrema. Cuando la tormenta finalmente comenzó a ceder, dejando tras de sí un manto blanco y silencioso, los vecinos de Samuel emergieron de sus casas con incredulidad y desolación en el rostro. Sus granjas estaban parcialmente enterradas, sus animales yacían congelados o muertos, y la impotencia era evidente en cada gesto. Nadie había esperado que el invierno de 1888 mostrara su furia de manera tan despiadada. Algunos se arrodillaban junto a lo poco que quedaba de su ganado, mientras otros recorrían los campos con los ojos llenos de lágrimas, preguntándose cómo podrían recuperarse de semejante devastación. La naturaleza había cobrado su precio, y la burla hacia Samuel se había transformado en silencio y asombro. Sin embargo, entre la nieve y el frío que aún persistía, el granero de Samuel brillaba con una calma casi milagrosa. Sus animales, aunque agotados por la tormenta, estaban vivos y relativamente serenos. Cada res, cada oveja, cada caballo se movía con normalidad dentro del refugio que él había construido con paciencia y previsión. Samuel recorría el túnel una vez más, llevando agua y heno, asegurándose de que nada estuviera descuidado. Los vecinos, al ver esto, quedaron estupefactos. No podían comprender cómo un solo hombre había logrado sobrevivir al invierno y mantener a su rebaño seguro mientras ellos habían perdido todo. Al principio, muchos simplemente miraban en silencio, incapaces de pronunciar palabra. Habían sido testigos de su trabajo durante todo el verano y lo habían ridiculizado,
llamándolo topo humano y asegurando que su esfuerzo sería inútil. Ahora, la realidad era otra. Samuel no buscaba aplausos ni reconocimiento, pero la magnitud de su logro era imposible de ignorar. Los vecinos comenzaron a acercarse, con respeto y algo de vergüenza en sus gestos, preguntándose cómo había logrado lo que ellos consideraban imposible. Cada explicación de Samuel sobre el túnel, los refuerzos de madera, las provisiones estratégicamente colocadas y la paciencia de meses de trabajo parecía casi increíble, pero las pruebas estaban delante de ellos, un rebaño completo, vivo y protegido en medio del desastre. Algunos vecinos intentaron disculparse, otros simplemente lo miraban con admiración silenciosa. Samuel, con la calma que lo había caracterizado durante todo el verano y la tormenta, los escuchaba con cortesía, sin ostentación. Sabía que el reconocimiento no era necesario, su satisfacción estaba en ver que la vida de sus animales estaba asegurada. Sin embargo, no pudo evitar notar la ironía, aquellos que lo habían despreciado, que se habían burlado de su esfuerzo, ahora enfrentaban la cruda realidad de la negligencia y la falta de previsión. La naturaleza había puesto a prueba a todos, y él había pasado el examen con éxito. La noticia del milagro silencioso de Samuel se difundió rápidamente por la llanura. Vecinos de otras granjas, que habían perdido parte de su ganado, comenzaron a acercarse a él, no solo para observar el túnel y el granero, sino también para aprender. Querían entender cómo un hombre solo había podido proteger su rebaño mientras los demás sucumbían al frío extremo. Samuel compartió su conocimiento de manera sencilla, mostrando los detalles de su construcción, explicando cómo había calculado la inclinación y la ventilación, cómo había reforzado los muros y cómo había organizado la provisión de alimento y agua. No había misterio, solo planificación, paciencia y trabajo constante. Algunos de los vecinos más escépticos tardaron en aceptar la realidad, pero con cada explicación, con cada demostración del túnel y el granero seguro, el respeto y la admiración comenzaron a reemplazar la incredulidad y la burla. Samuel se convirtió en un ejemplo vivo de previsión y disciplina, alguien que había transformado un verano de trabajo aparentemente inútil en la salvación de su rebaño y en una lección para toda la comunidad. La tormenta había dejado cicatrices, pero también había revelado la fuerza de la preparación silenciosa y la visión de un hombre que nunca dejó que la opinión de otros dictara sus acciones. Cuando la llanura comenzó a mostrar los primeros signos de recuperación tras la tormenta, Samuel observó cómo los vecinos trabajaban para reconstruir lo que habían perdido. Algunos aplicaron lo que habían aprendido de él, adaptando sus propias estructuras y reforzando sus establos. Otros simplemente lo miraban, aprendiendo la lección más importante: la previsión, la paciencia y la determinación silenciosa podían vencer incluso los desafíos más extremos de la naturaleza. Samuel, mientras tanto, continuaba su rutina, cuidando de su rebaño, asegurándose de que cada animal estuviera saludable y protegido. La tormenta había terminado, pero su enseñanza permanecía. A veces, el verdadero valor se encuentra en el trabajo silencioso, en la preparación y en la dedicación constante, incluso cuando todos los demás dudan o se burlan. Con la tormenta finalmente cediendo, la llanura comenzaba a mostrar signos de recuperación. La nieve aún cubría los campos, pero la calma reemplazaba el caos de días anteriores. Los vecinos, que apenas unos días atrás estaban sumidos en la desesperación, empezaban a evaluar las pérdidas y a organizarse para reconstruir sus granjas. Cada paso era difícil, muchos animales se habían perdido, los techos y cercas estaban dañados y la escasez de provisiones se hacía sentir. Sin embargo, todos ellos tenían ahora un ejemplo vivo de que la previsión y la disciplina podían marcar la diferencia: Samuel y su rebaño intacto. Los vecinos más cercanos comenzaron a acercarse al granero de Samuel, algunos con mezcla de respeto y humillación. Quisieron entender los secretos de su túnel, de sus refuerzos y de la logística que había aplicado durante todo el verano. Samuel, sin orgullo ostentoso, los recibió y explicó cada detalle. Mostró cómo había calculado la inclinación del túnel, cómo había reforzado los tramos más débiles y cómo había planificado cada provisión de agua y alimento para garantizar la supervivencia de su rebaño durante los días más críticos. La explicación era sencilla, pero la efectividad había sido monumental. Cada palabra de Samuel reforzaba la lección que la tormenta había dejado: la preparación silenciosa siempre supera la improvisación. Mientras tanto, la comunidad comenzó a reorganizarse. Algunos granjeros aplicaron lo aprendido de Samuel, reforzando establos y construyendo pasajes cubiertos que protegieran a sus animales del frío extremo. Otros simplemente observaban,
comprendiendo finalmente que la burla y el desprecio hacia el trabajo de los demás eran inútiles ante los desafíos reales de la vida. La figura de Samuel se convirtió en un referente silencioso, un ejemplo de disciplina, paciencia y previsión que todos debían respetar, incluso si no podían imitarlo completamente. A medida que los días pasaban y el clima mejoraba, la llanura comenzó a volver a la vida. El ganado restante de los vecinos comenzaba a adaptarse a los refugios improvisados y a las provisiones recuperadas, pero nunca podrían olvidar la diferencia que un verano de esfuerzo dedicado había marcado para Samuel. Su granero y su túnel no solo habían salvado a su rebaño, sino que habían enseñado una lección sobre la importancia de la visión a largo plazo, de la disciplina y del trabajo constante frente a la adversidad. Samuel, por su parte, retomó su rutina habitual, cuidando de su rebaño con la misma dedicación que había mostrado durante la tormenta. Cada animal estaba saludable, fuerte y tranquilo, y él continuaba revisando los tramos del túnel y reforzando cualquier punto que pudiera necesitar atención. Para él, la satisfacción no estaba en el reconocimiento de los vecinos, sino en saber que había hecho todo lo posible para proteger lo que dependía de su esfuerzo. La tormenta había puesto a prueba su resistencia, y él había demostrado que la preparación y la paciencia pueden vencer incluso los desafíos más extremos. Con el tiempo, la historia del topo humano se difundió por toda la región. Samuel ya no era visto como un excéntrico ni un loco, era un ejemplo de previsión y determinación, un hombre que había escuchado los susurros de la naturaleza y había actuado con inteligencia y valentía. Los vecinos comenzaron a respetarlo profundamente, algunos incluso buscaban su consejo para planificar mejor sus propios refugios y proteger a sus animales en los inviernos futuros. Lo que había sido motivo de burla durante meses se había transformado en una lección valiosa que permanecería en la memoria de todos. La llanura, poco a poco, recuperaba su ritmo. Los campos blancos comenzaban a descubrir sus tonos dorados bajo la nieve derretida, los animales se adaptaban y la vida continuaba. Samuel miraba a su rebaño y al granero que había protegido, y sentía una mezcla de alivio y orgullo silencioso. Había enfrentado la tormenta, la burla y la incredulidad de sus vecinos, y había salido victorioso gracias a su trabajo constante, su paciencia y su previsión. La historia de aquel túnel, de aquel verano entero dedicado a un objetivo aparentemente absurdo, quedaría grabada para siempre en la memoria de la llanura y en la lección que enseñaba a todos los que habían dudado de él. La visión y la disciplina silenciosa pueden vencer incluso la adversidad más brutal. El invierno de 1888 quedó grabado en la memoria de la llanura como una cicatriz imposible de borrar. Durante años, los vecinos hablaron de aquella tormenta como de una bestia invisible que llegó sin aviso y se llevó consigo animales, cosechas y certezas. Pero, entre todas esas historias de pérdida y dolor, hubo una que se contaba en voz más baja, casi con respeto, la del granjero que cavó un túnel cuando nadie más creyó que fuera necesario. Samuel Harper no buscó convertirse en leyenda, pero el tiempo se encargó de colocar su nombre en el recuerdo colectivo como símbolo de previsión y resistencia silenciosa. Con la llegada de la primavera, la nieve comenzó a retirarse lentamente, revelando los campos dañados y los restos de un invierno despiadado. Los vecinos trabajaban sin descanso para reconstruir cercas, reparar graneros y volver a empezar con lo poco que les quedaba. Samuel también trabajaba, como siempre lo había hecho, pero con una diferencia notable: su rebaño estaba completo. Sus animales pastaban nuevamente bajo el cielo abierto, fuertes, vivos, como si la tormenta hubiera pasado sin tocarlos. Cada vez que Samuel los observaba, no sentía orgullo desmedido, sino una calma profunda, la tranquilidad de saber que había tomado la decisión correcta cuando más importaba. El túnel seguía ahí, firme, silencioso, cubierto de tierra como si siempre hubiera sido parte del paisaje. Para muchos, ya no era solo un pasadizo subterráneo, sino un recordatorio permanente de una verdad incómoda: la mayoría había elegido reírse en lugar de prepararse. Samuel nunca usó esa lección para humillar a nadie. Cuando los vecinos le pedían consejo, él respondía con sencillez, explicando que no se trataba de inteligencia extraordinaria ni de suerte, sino de escuchar a la tierra, observar los ciclos y aceptar que la naturaleza no negocia con la arrogancia humana. Con el paso de los meses, algunos granjeros comenzaron a construir túneles propios, pasajes cubiertos, dobles paredes y refugios más sólidos. La llanura cambió. No solo físicamente, sino en su mentalidad. La historia de Samuel se convirtió en advertencia y guía, transmitida de generación en generación como una enseñanza dura pero necesaria. El verdadero trabajo no siempre se ve, y muchas veces se realiza cuando nadie aplaude, cuando todos dudan y se burlan.
Samuel, fiel a su carácter, nunca abandonó sus rutinas. Seguía levantándose antes del amanecer, cuidando a sus animales, revisando sus estructuras y preparándose para el próximo invierno, porque sabía que la tormenta no era una excepción, sino una promesa inevitable del tiempo. Había aprendido que la diferencia entre perderlo todo y conservar la vida puede depender de decisiones tomadas meses antes, en silencio, bajo el sol del verano, cuando el peligro aún no es visible. Con los años, el apodo de topo humano desapareció por completo. Nadie volvió a pronunciarlo. En su lugar, Samuel fue recordado como el hombre que entendió algo que los demás ignoraron, que la previsión no es miedo, sino respeto, que el esfuerzo silencioso siempre vale más que la burla ruidosa, y que, cuando el mundo se congela y el viento borra los caminos, solo sobrevive quien decidió prepararse cuando aún parecía innecesario. Así, la llanura siguió su curso, los inviernos regresaron y las tormentas volvieron a azotar la región. Pero desde aquel año, cada vez que el viento comenzaba a soplar más fuerte de lo normal, alguien recordaba la historia del túnel. Y en ese recuerdo vivía la verdad que Samuel dejó como legado. A veces, la línea que separa la vida de la muerte no se ve en la superficie, se cava, palada a palada, mucho antes de que llegue la tormenta.